Si eres la que cuida a tus hijos, si eres la que cuida a los adultos mayores o la que cuida de casa mientras otros trabajan, Cuidando Vidas es para ti. El primer sistema de cuidado del Ecuador y primero a escala provincial de América Latina, que reduce, reconoce y redistribuye el trabajo del cuidado en el hogar, ofreciéndote tiempo para capacitarte, trabajar y salir adelante. En Cuidando Vidas de la Prefectura Ciudadana del Guayas. Buenos días a todos, bienvenidos a Himno Nacional, señores, último día de la semana, 13 de septiembre. Hoy es un día muy especial en mi familia y obviamente voy a empezar, ustedes ya saben que yo soy una mujer que ama a su familia, voy a empezar dándole y enviándole un muy feliz cumpleaños a uno de los terremotos en nuestra casa. 15 años, feliz cumpleaños, Ryan. Te amamos mucho, te queremos muchísimo. Eres parte fundamental de nuestra familia de 4 humanos y 4 perros. Así que eres parte fundamental de estos 8 miembros maravillosos que hacemos los Macías Arroyave. Te enviamos un abrazo enorme. Estamos orgullosos del chico maravilloso que eres. Y quería empezar, obviamente, este programa dedicándoselo a él, que es el mayor de las crías que tenemos ahí en la casa. Así que nada, 15 años, me siento vieja. Pero bueno, señores, gracias a todos los que nos acompañan a diario. Recordarles, like, compartir, comentar, seguir a Noris Arroyave en redes sociales, seguir a Chroma Click y quedarse junto a nosotros. Hoy no vamos a dar noticias como tal, porque ya hay bastantes programas que lo tienen también y yo sé que ustedes vienen de muchos de ellos. Aquí, eso es lo bello del internet, se puede compartir todo. Hoy vamos a entrevistar a Manuel Macías, politólogo, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil, experto en política pública, y con él vamos a conversar y analizar a profundidad y con muchísima responsabilidad el informe que se ha hecho público de Arduino Tomasi sobre la hipótesis que plantea de las muertes encubiertas. Entonces, ¿qué quiero decir antes de empezar la entrevista? Porque ya lo tenemos a Manuel aquí. Quiero comentarles que se acabó el paro. Ayer lo anunciaron. Ya no hay paro de transportistas. Vamos a ver realmente ya en la práctica cómo las calles de Guayaquil empiezan a moverse muchísimo más y la gente puede realmente empezar a utilizar un servicio de transporte público. ¿Y qué nos queda pendiente? Revisar y ser veedores activos de que los acuerdos que hayan llegado se cumplan. Y también exigirle a las autoridades municipales que hagan cumplir los acuerdos, porque los guayaquileños nos merecemos un servicio de transporte público de calidad y los transportistas también merecen recibir un valor justo por una tarifa justa por lo que nos están ofreciendo. Eso quería decir antes de empezar esta entrevista que me tiene muy contenta. Bueno, ahora vamos a entrevistar a Manuel Macías. Se me lengua la traba, no importa. Vamos a entrevistar a Manuel Macías Balda, politólogo. Manuel, bienvenido a Himno Nacional, a este espacio, tu casa, cuando quieras. Bienvenido para poder conversar y analizar sobre lo que está pasando en el país. Manuel, ¿cómo llegamos hasta este momento? Bueno, primero lo conozco a Manuel, he tenido la oportunidad de conocerlo en la universidad. Nos vemos hace más de 10 años, creo. Sí, es verdad, hace mucho tiempo. Tú estás muy diferente, con menos pelo. Sí, tengo por que supuesto, decirlo. por supuesto. Pero bueno. Ahora tengo menos pelos de tonto. Buena, eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno, me gustó. Ya, en todo caso, a Manuel he tenido el gusto de conocerlo desde la universidad, como a muchos otros colegas y compañeros que ahora de algún modo nos estamos interconectando por esta dinámica. Y creo que es importantísimo poder conversar sobre un tema que ha estado mediáticamente en la palestra pública. Todos ustedes han podido ver que
durante por lo menos las últimas semanas ha existido una agenda fuertísima en torno al tema de las muertes que se les quiere endilgar al gobierno de Rafael Correa, que supuestamente han estado encubiertas. El investigador Arduino Tomasi, a quien también tengo el gusto de conocer de la universidad, hizo una, no sé, y ahí va mi primera pregunta, Manuel. ¿Qué es lo que plantea Arduino? ¿Una investigación, una hipótesis, una premisa, una idea de él? Quiero empezar por ahí preguntándote, porque creo que es importante para nosotros, los que hacemos comunicación, entender si es a partir de una, si es solo una opinión de una persona o es algo que tal vez está realmente sustentado, porque hay que tener un nivel de responsabilidad con la audiencia y con el que no entiende ni un pepino de estadística y Ujú, data ujú, ujú, dura. ujú. O sea, yo creo que finalmente termina siendo un artículo de opinión que utiliza herramientas estadísticas y datos. Y a partir de eso genera varios supuestos, proposiciones, hipótesis que digamos que está bien y está en todo su derecho de hacerlo como cualquiera, y que deben ser sujetas a verificación, ¿no? El problema me parece que ese inicial artículo de opinión con ciertos datos, con ciertas propuestas, con ciertas ideas, luego se comienza a pervertir porque el mismo autor comienza a darle un rango de verdad que no existía. Es decir, era una propuesta que todavía tiene que ser verificada, revisada por la gente, por pares o lo que sea. Y bueno, a partir de eso, si quieres ir hacia la verdad de eso, decir, bueno, quizás sí puedo escuchar, me faltó hacer esto de acá, por acá hay otra opinión, está bien. Es decir, eso es lo que pasa en un proceso normal de una revisión, de una idea de pares en el mundo académico. Ahora, en el caso de acá, simplemente fue algunas ideas y yo creo que hubo un ensimismamiento dentro de los datos y no sé, quizás un encierro en una burbuja de una cámara de eco que solo escuchaban y piensan igual que él, que algún rato él pensó que lo que él estaba planteando era una verdad absoluta e inobjetable. Cuando recién era estaba entrando un rango de, veamos qué hay aquí. Okay. A partir de esa parte en que se convierte o la convierte él y algunas otras personas y le dan un rango de verdad y de una hipótesis verificada y todo eso, se comienza a formar todo también un relato con otras cosas que ya no es simplemente una pequeña hipótesis de algo, sino que se convierte ya en un planteamiento que tiene implicaciones muy graves, que tiene acusaciones muy graves que no las puedes decir así nomás, sin Claro, pruebas ¿por qué? y sin conocer contextos. Yo creo que también el problema de fondo es que algún rato hubo una pérdida de visión yo diría también de humildad respecto a cuáles son los alcances que tiene uno en la investigación, en lo que planteas, para estar abierto a la crítica y saber que te puedes equivocar. Y más aún si de verdad ni siquiera hiciste unas cosas y unos pasos previos básicos. A ver, ahí paremos un ratito porque esto no se trata, y lo he dicho aquí muchas veces, esto primero no se trata de desprestigiar a nadie, porque cada quien tiene las credenciales como para poder defenderse. Pero más allá de eso, también para mí, y lo veo tal vez desde el punto de vista de comunicación y no tan académico, investigativo como lo puedes ver tú, se trata de que estamos hablando también de vidas humanas que se perdieron, gente, Ujú, o sea, esas cifras, esos 7.000 piquitos de muertos que se pretende posicionar que han sido maquilladas, el ujú. origen de su muerte, son gente que tiene familia, que tiene vidas, que de algún modo como tocar esas cifras y esas historias con tanta ligereza me parece desde ese punto medio irresponsable. Y O aparte sea, porque hay muchos actores de por medio. mira, lo de las muertes es algo, es parte de la vida, así que tiene que ser siempre hablado. En el Ecuador se mueren más o menos 60.000 personas al año. En el Ecuador se mueren en promedio más de 3.000 personas en accidentes de tránsito al año. Eh, Luego, en el Ecuador, en los últimos 10, 15 años han estado también los homicidios entre 2.000 a 1.000 al año, ¿sí?
En este caso, una cosa muy específica de un tipo de... Aparte, no mencioné, en el Ecuador también se mueren entre 500 y 1000 personas suicidadas reconocidas al año. Es decir, hay miles de muertes. Sí. Hay miles de accidentes y muertes violentas. El caso específico del, era que el planteamiento y toda la idea y toda la hipótesis, toda esa super narrativa, relato que se creó, nace de una cosa muy específica, que son esas muertes violentas y o accidentales de intención no determinada. De esas muertes violentas de intención no determinada, el promedio anual es más o menos como de 500 al año, Ok. ¿sí? Que entonces, luego eso poco a poco se va sumando, pero el, el problema de fondo es, bueno, si vas a basar todo tu argumento en eso de las muertes de intención no determinada, al menos debes saber bien de qué se trata y Y, cómo funciona y cómo se procesan y cómo se levantan, qué dice la ley, cuáles son las organizaciones involucradas, etcétera, etcétera. Manuel, tú escribiste un artículo que se llama Relatos que matan datos. Y a partir de ahí haces un análisis de lo dicho por Arduino y hablas de que él se basa en cifras del INEC sobre muertes de intención no determinadas. Ujú. Realmente, para quienes nos están escuchando y van a ver esta entrevista, ¿nos puedes explicar más o menos qué significa esa categoría y también cómo se procesa en el Ecuador Ujú, para entender de ujú, dónde ujú, surge este ujú, número? ujú. Eso para mí es lo clave, con lo cual, si es que se hubiese hecho eso al comienzo, ya podías tener una visión más clara y ser mucho más objetivo, digamos, imparcial respecto a las hipótesis que planteas. Entonces, la categoría muertes violentas de intención no determinada. En primer lugar, es una categoría internacional del sistema de estadística. Todos los países lo utilizan. No nos la hemos inventado en Ecuador. No. Ok. Es decir, y en todos los países hay muertes accidentales y o violentas de intención no determinada. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, perdón, de la Organización Panamericana de la Salud, eh, hay en promedio, en el periodo 2005-2009, hubo en promedio en América Latina 10% en América Latina de muertes de intención no determinada. En algunos países, como Argentina, llegó al 12%. En Ecuador en ese tiempo, las muertes de intención no determinada eran del 3,8%. En, en unas Antillas y estos microestados caribeños estaban por el 20-25%. Primera pregunta lógica crítica. ¿Significa que todos los países están escondiendo y encubriendo muertes y homicidios y masacres? Eso, o sea, entonces todo el mundo, o sea, ¿por qué es importante esto? Porque ya cuando pasabas del análisis de los datos y decías, no, es que se están cubriendo muertes, entonces tú dices, chuta, aquí hay algo raro. Bueno, no creo que, o sea, y que aparte que hay indicios de crímenes de lesa humanidad, Ujú. entonces si todos los países tienen muertes de intención no determinada, si en Argentina está por el 12%, si Estados Unidos, México, todos los países tienen, entonces significa que todos los estados y todos los gobiernos en este tiempo han cometido crímenes de lesa humanidad. Ahí tienes una cosa al menos que te hace dudar respecto a, bueno, A esa hipótesis. así es, al menos a la acusación, digamos, de crímenes de lesa humanidad. Pues, o sea, todos son crímenes. ¿Por qué? Porque no garantiza la vida. Eso es lo que él planteaba como fundamento teórico. Entonces se te mueren todas las... O sea, nunca Claro, nadie... claro, obvio. No, No hay nadie se puede morir. nadie se puede morir. Claro. Primera cosa, ¿no? Entonces, esa categoría se utiliza en todo el mundo. En América Latina son los datos que te digo. Ok. Y además tiene muchas dificultades de obtenerse por las razones que quizás vamos a hablar después. Entonces, ahora sí, de acuerdo a ese estudio de la Organización Mundial de la Salud, te dice que solo un tercio de todos los países del mundo tienen información o datos de buena calidad respecto a las muertes de intención no determinada. Obviamente yo en ese momento decía, Ecuador seguramente no está ahí, Sí. pero luego fui un poco más a fondo y encontré el, digamos, el dato exacto respecto a lo de Ecuador. Y de acuerdo a la misma OMS, en un informe técnico del año 2023, creo que justamente, de 2024, decía que los datos de Ecuador son de calidad mediana. En contexto puede ser alta, mediana y baja. Mediana, y que realmente la parte como que la utilidad, se le llama así, la utilidad
de los datos de muerte de intención no determinada solo va entre el 55 al 75%. Okay. Es decir, tú te das cuenta que entonces el dato madre, o sea, la cosa en la que estabas basando todo tu argumento, primero tienes que tomarlo con pinzas porque en el Ecuador hay una utilidad de ese dato del 50-75% Sí. y que su calidad es mediana. ¿Sí? Cuando Entonces, hablamos de calidad de esa data, ¿a qué nos referimos? que tenga, a ver, que tenga la parte, digamos, clara respecto a las categorías que utiliza, a que la información y los formularios estén bien categorizados. O sea, tiene toda una gama que la misma OMS creó esa categoría de utilidad. Entonces, ellos, bajo ciertos criterios, analizan la data y dicen, bueno, esto aquí es mediana, esto es alta, y le dan un tipo de utilidad. Hay países que, por Claro. ejemplo, hay una cosa que a mí me llamó la atención, porque uno de los países que salía con altos índices de muertes de intención no determinada era Venezuela, ¿no? Salió como con 22% Ya. del 2005 al 2009. De hecho, está, aquí sí cae, porque el chavismo, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, les digo, bueno, vamos a ver. Y lo que es, y de acuerdo a la OMS, Venezuela tiene en cambio un nivel De alto, utilidad. de nivel de utilidad alto o sea, la data de Venezuela es de alta calidad. Es más fiable. Es más fiable, así es. Ok, Así es, y así es. aquí voy a parar porque también es importante que los que no entendemos de esto podamos asociarlo con realidades, o sea, Ujú, con cosas que son ujú, realidades, ujú, ¿no? Por ejemplo, yo he leído mucho que habla de cómo la calidad de esta data que ujú. arroja el país puede ser considerada de alto nivel, bueno, tú le dices de utilidad Sí. para estudios e investigaciones, sin contrastarla por lo menos con otra data para poder Ujú. tener una realidad más palpable. Sí, por ejemplo, en el país, y lo conversábamos antes de empezar, lamentablemente, la dinámica que existe por la burocracia, por la falta de recursos en muchas personas, incluso de si existe un asesinato o alguien se muere, y luego viene todo este proceso de, ok, no, tenemos que hacer una autopsia, no tengo plata, no quiero, es un tema de Ujú, cultura, ujú. costumbres, dinámica social, y cae en eso de, o sea, hay que decirlo, se venden certificados pues, de muerte. O sea, pasa, es una realidad. Y tal vez incluso esta investigación a lo que nos lleva a mirar es a cómo mejoramos la calidad de la data para poder hacer investigaciones de calidad. Ajá. Es una realidad. ¿Y cómo hacemos para, entonces, la pregunta, cierro, ¿cómo hacemos para que esta data que ha utilizado este investigador pueda realmente ser vista con la calidad que requiere ante un tema tan importante? O sea, de la data que usó el investigador no puedes hacer mucho más que o sea, saber de dónde viene y obviamente cuestionar algunas otras cosas que podemos ver luego. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Me parece que, digamos que ya teniendo todo ese contexto respecto a que las muertes de intención no determinada a nivel mundial, a nivel latinoamericano, tienen esas dificultades, generalmente es cuando no tienes los elementos suficientes para determinar la muerte de alguien. Bueno, ¿cómo se hace en Ecuador? Entonces, claro, parte del relato que se comenzó a formar es el INEC fue Claro. manipulado políticamente, escondieron, etcétera. Escondieron. O sea que chuta ya. Ahí tienes otro juicio de valor, porque no sé de dónde se saca, una hipótesis, llámala si quieres, pero media temeraria en todo caso. Ahora, la pregunta es, bueno, debo saber esto aquí, cómo se levanta esta información? Pues claro, todo eso está en todo el mundo de las estadístico de las defunciones, de las muertes. ¿Cómo se levanta esa información o cómo se ha levantado? En formularios físicos, en primer lugar, en puro papel. Eh, ¿Quiénes son los únicos que pueden determinar una presunta causa de muerte? Los médicos legales, los Ujú. médicos legistas, Sí, los registros. medicina forense, es decir, el Servicio de Medicina Legal del Ecuador. Ellos son los únicos que te pueden decir, por esta cosa se murió, ¿sí? Eso es un actor absolutamente fuera del INEC, no tiene nada que ver, Ujú. pero en ese registro, que es un formulario estadístico que en todas las muertes de alguien se tiene que llenar, hay datos que tiene que, digamos, completar el registro civil, el medicina legal, a veces se junta o tiene unos otros datos del Ministerio de Salud Pública. Es decir, hay varios actores que te plantean, o sea, que te dicen legalmente cómo se hace eso de ahí. Y el médico legal en este caso es
el fundamental, porque es el único que te puede decir y certificar y tiene un tipo de responsabilidad legal para decir la verdad Claro. respecto a por qué se murió. Viendo eso, entonces, bueno, entonces aquí la clave está con los médicos legales. Yo hablé con un médico legal y para que me cuente todo ese mundo que es Ok. complicadísimo. Pero aparte de eso, también hay datos en el INEC que te dan más luces al respecto. ¿Cómo determinas la causa la presunta causa de muerte de alguien? Generalmente, autopsia, necropsia, ¿sí? Ujú. Un dato que nunca aparece, digamos, en el estudio en El informe. en el artículo de Arduino, es, bueno, que revisando toda la data, que yo revisé toda la data del 2008 al 2018 del INEC, basándome en las bases de datos en bruto, el promedio, el 12% de muertes violentas y accidentales se les hace la morgue, se les hace la autopsia necropsia. Es decir, al 12% realmente solo se hace un análisis ¿De por profundo qué? de por qué se murió. ¿Cómo determinas cómo se murió el 88% de los demás Claro. muertos? No se sabe. Esa parte es primera pregunta que queda para las políticas públicas, para el Estado, etcétera, para profundizar y tratar de entender mejor. ¿Por qué se hacen tan pocas autopsias y necropsias? Para saber más. Si eso cambiaba, cambiaba también el asunto de las muertes no determinadas o es algo que es aparte. Es decir, ahí quedan ciertas preguntas todavía por resolver. Ya. No puedes decir, se escondió, o no puedes decir, no es por esto. Hay que verlo todavía. Y obviamente en los 2 días que ha Sí. pasado, no es que me puesta también a llamar a todo el mundo, es una línea de investigación, eso ahí. Entonces ahí hay una cosa. ¿Y qué es lo otro que es importante? ¿Quién certifica la muerte, la causa de muerte? Ujú. Tendría que ser generalmente el médico legal. Pero en los formularios del INEC puede ser el médico tratante, el médico no tratante, el médico legal u otros. ¿Qué pasa muchas veces? Y aquí me puedo equivocar un poco en la estadística porque no la tengo en la mente, pero me parece que el médico legal solo ha certificado en esto, en promedio, como el 30%. Ok. El 70% son médicos tratantes o médicos no tratantes. ¿Qué implica eso? Que hay muchos doctores, de, médicos legistas o médicos tratantes, perdón, que tú llamas y ahí es donde entran todas estas dinámicas Sí. informales de la vida ecuatoriana sí, nuestra forma de hacer las cosas, ¿no? Se Sí. murió alguien de una forma, tú no quieres que vaya a la morgue para que lo abran, para que le hagan la autopsia, ¿sabes qué? Llamas al familiar, A tu doctor a de tu doctor, ¿sabe cabecera. qué ponga? Porque yo me lo quiero llevar, quiero velarlo, que estoy adolorido, quiero que se Quiero entierre, etcétera. terminar con eso, Entonces, exacto. de esos hay muchos casos. Hay otros casos o hay otras situaciones más bien de tipo más bien comercial, incluso que tiene que ver con asuntos de aseguradoras, tiene que ver con, bueno, hay muchas formas que te dicen toda la parte súper compleja que tiene que ver con la determinación de una presunta causa de muerte, ¿no? Ya. Sin contar, como decíamos hace un rato, las mil maneras de morir que Sí. pueden haber que uno no se imagina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice todo esto? Que todo es mucho más complejo. Y que no solo es el INEC. El INEC recopila la Ya. información que se genera desde los médicos legistas, desde el registro civil. Eso va subiendo a direcciones provinciales Ok. y después el INEC lo que hace es decir, me pasaste que hay, haces el conteo 5, haces la barrita, Sí. pero el INEC no es que produce los datos. Lo que sí tiene que hacer y se hace desde hace algún tiempo es una homologación. Es decir, porque viene de tantas fuentes, de los médicos legistas, Ujú. que tienen que ver, bueno, ¿qué mismo es esto? ¿No? Ahí es donde el INEC de alguna forma puede, digamos, revisar. Y es una comisión interinstitucional, donde está Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Registro Civil, INEC. Es decir, incluso la recomendación de política pública, por decirlo así, que hace de hacer una auditoría de las muertes al INEC, es un poco desconocedora de la realidad, porque la cosa viene desde mucho más abajo, desde la Ok. producción misma de los Ya. datos. Manuel, el informe, vamos a poner el informe creado por Arduino, sugiere que hay una desconexión entre los datos y las narrativas que se construyeron Ujú. alrededor de ellos, ¿no? ¿Tú qué crees que tanto influye la falta de capacidades técnicas para que de las instituciones y de todos estos actores que estás mencionando en la creación de como esta brecha de diferencia que hay? Yo creo que ahí es donde yo miraría primero, es decir, antes de hacer las tesis más audaces respecto a encubrimiento
acuerdos, cosas así. Yo lo que se debería hacer es justamente ver cómo funciona toda esta parte del Estado y de la producción de datos. Muchas cosas han cambiado desde el 2008 al 2018. ¿Qué cosas? La creación de estas comisiones que homologan los datos porque antes llegan de todas partes. Digamos, la tecnificación de todo el proceso de funciones, porque hay una cosa que por ahí no sale, pero que está en el INE, que está público, es decir, puedes revisarlo, es que desde el 2013, 2014, no, 2014, 2015, se comenzó a hacer todo digital. Es decir, se creó un sistema que se llama el REVIT, el registro vital, no me acuerdo cómo se llama, registros vitales, que hace que ahora todo lo que era antes en papel, los cerros imagínate, los 60.000 fallecimientos tenían que quedar todos en papel con las actas de funciones, todo comienza a ser digital. Entonces hay una parte también de digitalización de todo ese... Para tener mejor trazabilidad. Así es. Entonces tienes cambios tecnológicos, tienes cambios metodológicos. En algún momento, por ejemplo, solo cosas hasta conceptuales. Antes se le llamaba como muertes por causas externas. Después muertes violentas, que suena como que, claro, el machetazo. Fueron pues, ¿no? y te mataron Claro. por sicariato. Así es. Luego se cambió. Actualmente está como muertes violentas y o accidentales. Okay. Entonces, hay muchas cosas. En teoría, la calidad de la data debería ser mejor porque hay una mejor tecnificación. Pero desde el trazabilidad. 2016. Por eso, o sea, pero... Porque antes era a puro papel y que, o sea, conociendo cómo son las instituciones ecuatorianas a nivel local y operativo, que siempre han tenido deficiencias hasta de papel para, creo que, imprimir el formulario, puede pasar mil cosas. Okay. Y hay mucha, digamos, casuística respecto a gente que no ha sido estadística, pero que trabajaba en el Ministerio de Salud Pública. Llegó porque por y años. que tenía que hacer lo de las defunciones, por ejemplo. O sea, ese conocimiento real y profundo de cómo funciona el Estado, creo que es lo que va a dar más claves y lo que hay que averiguar primero antes de llegar a estas... A un planteamiento de esa naturaleza. A esos planteamientos como Ahora el que hizo te Arduino pregunto Tomás. algo, Manuel. Tú señalas que, por ejemplo, estas narrativas construidas sobre las cifras que se mencionan podrían llegar a ser incluso hasta sensacionalistas si no se toma y se considera todo esto que hemos hablado anteriormente, ¿no? ¿Tú crees que esto de aquí responde a una intención política o tal vez es más una cuestión de una mala interpretación de los datos? Y te lo pregunto sobre todo por cómo se mediatizó el tema. A ver, yo no sé si puedo juzgar las intenciones de Arduino Tomás, ¿no? Lo que sí puedo decir es que ese relato que él creó cayó en un terreno donde fue fácil que gente que ya tenía, digamos, muy ligada al sector anticorreísta, encuentre una forma de validar ciertos pensamientos, ¿no? O ciertas ideas, o al menos de sacar una cosa que es contra el correísmo que a muchos les interesa. Entonces, ahí me parece que en términos razonables, por decirlo así, es un claro ejemplo de una falacia lógica que es el sesgo de confirmación. Es decir, solo aceptas las cosas con las que ya estabas de acuerdo. Entonces, todos los que reprodujeron digamos, el artículo es porque ya tenían una idea de que hay un pacto, cosas así. Y mira, este man puso unos datos, unos mapas, unas estadísticas que ni siquiera entiendo y me habla en un idioma que no sé. Parece verdad. Y publiquemos. Entonces yo creo que hubo en la gran parte de la sociedad ecuatoriana, un sesgo de confirmación importante. ¿Sumado a qué? A que también lo presentaron a él como que era un PhD de Ciencias Políticas, de la London School, de la Universidad de Chicago. Y también eso lo convirtió, este argumento, en una falacia de autoridad. Es decir, creer que alguien, por sus títulos o por su autoridad, que eso es relativo, diga lo que diga es verdad. Porque al final de cuentas digo que es relativo porque ser PhD es una cosa muy especializada, pero no es que él era especialista en el tema seguridad, estadísticas, etcétera, como creo que se ha demostrado un poco. Pero me parece que la gente menos crítica cayó fácilmente en esas falacias de decir, plantea algo que me parece y que coincide con lo que pienso, que me gustaría que sea cierto, ¿no? Entonces
lo Ya. reproduzco. Y luego también, bueno, pues que lo dice alguien que es de la Universidad de Chicago, que no sé cuándo. Claro. Entonces, Es investigador. así es, entonces no hubo una posición crítica nunca y de revisar las cosas. Ya, y Y ahora, bueno, y te voy a interrumpir y te lo pregunto porque, bueno, tú eres politólogo, entonces tienes un poco mejor de la dinámica de la política y de la clase política también y de la construcción del discurso desde lo político, pero también eres experto en política pública. Y yo personalmente, y lo asumo, lo que voy a decir, me cuesta creer que la intención de alguien que ha trabajado por forjar su nombre en la academia sea como exponerse a todo su trabajo y su credibilidad que se venga abajo por un cálculo político específico partidista. ujú, Me cuesta creerlo. ujú. Sin embargo, tal como tú lo dijiste, en el contexto en el que estamos, un año preelectoral, ya se están jugando las fichas, el tablero de ajedrez se está acomodando. Evidentemente, en un país tan polarizado políticamente como este, es Ujú, muy fácil que cualquier tema pueda ser agarrado como una ujú, carne de cañón ujú, y le ujú. doy, y le doy, y le doy, O sea, y lo ujú, agrando. Pero, ¿por qué te pregunto esto? Porque esto de aquí, ¿cómo afecta a la institucionalidad del Estado? Estamos hablando de que hay muchas instituciones que intervienen en este discurso que se está posicionando. Está el INEC, está el Ministerio de Salud Pública, hay médicos legistas, o sea, hay todo un entorno de actores que son parte de la institucionalidad del Estado, son ujú. parte del Estado. ¿Cómo este tipo de hipótesis que se convierten en una verdad a través de los medios de comunicación que lo Una amplifican, posverdad. una posverdad, a través de los medios de comunicación que lo amplifican, afectan a la institucionalidad del Estado en un país que el Estado está debilitado? A ver, dos cosas acerca de eso. Una, a mí sí me llamó la atención realmente, digamos, el impulso que Arduino Tomás quiso darle siempre a esa investigación, que a mí me la envió hace muchísimo tiempo. Y yo no le puse mucha atención porque me parecen que hay unas cosas como, pero nunca le hice una revisión profunda, ¿no? Luego recuerdo que la primera vez como que eso medio tuvo una salida fue cuando Carlos Andrés Vera hizo el artículo Pax Narca en Expreso y lo Ujú. planteaba como que sí. Ahora, yo entiendo que ambos se conocen porque han sido parte del el Consejo Asesor de Ecuador Libre en algún momento. ¿Quién? Arduino y Carlos Andrés. Arduino y Carlos Andrés, claro. Del Ecuador. Ecuador Libre era esa fundación think tank que estaba ligado a Lazo. Eh, Ahora, Ok. eso fue desde mayo, algún rato, y justamente creo, yo no sé si fue antes o después, con la entrevista con Carlos Vera, que ya después se hizo viral, ¿no? Carlos Vera, no, y creo que también lo de Martín Payares, que hizo ese artículo para un lunes o Sí. domingo, que ahí fue, creo que el planteamiento, el titular fue lo que fue una bomba, ¿no? Como que se ha encubierto una masacre a partir de ese tema. Ahora, toda esa intencionalidad es como extraña, me pareció como que, porque a veces uno publica cosas, pero no es que andas tampoco ahí diciendo, oye, párenme bola, así, léala, por favor. Y eso me pareció que hubo como que mucho, porque si me enviaban esas cosas, y decía, bueno, pues ya está bien, veamos, hasta que ya obviamente la semana pasada Reventó. reventó, y yo me vi en la obligación, digamos, como académico, como director de la carrera de Ciencias Políticas, no sé, Guayaquil, etcétera, decía algo, bueno, veamos si es que lo que dice es cierto. Es decir, uno tiene que ir con esa actitud crítica y abierta. Pues no, si yo voy a decir, no, voy a sacar, obviamente también estoy tomando un papel inadecuado, que no es el que corresponde a un académico. Pero mientras iba investigando, decía, chuta, oye, pero esto aquí está, ¿cómo hace estas conexiones? Veamos y ahí hemos hecho hice toda esta investigación que te he comentado, ¿no? Esta revisión crítica, por decirlo así. Eh, Ahora, a mí lo que me preocupa de todo esto es que, claro, que realmente creo que distrae de cosas que son importantes, en Ujú. primer lugar, como deberíamos estar hablando más de los siniestros de tránsito, que son 3.000 al año, que de una cosa que tiene unas bases conceptuales bien débiles, ¿no? En segundo lugar, que que todo este relato que se fue formando terminó en una recomendación de una auditoría al INEC de ese periodo. Tú le hablas, Sí, sí, tú le hablas o sea, mencionas al presidente Daniel Noboa sí, y le sugieres que en lugar de que la investigación y el ojo del Estado recaiga sobre el INEC, debería apuntar en primera instancia ¿a quién?
a los del Servicio de Medicina Legal, Ok. que es a los médicos legistas. Mi idea no es que hagan una auditoría en medicina legal, simplemente que conozcan la realidad a través de ellos. Porque cuando hablen con medicina legal, se van a dar cuenta que lo del INEC es una parte en una cadena mucho más grande. Y que hacer una auditoría como para descubrir el pasaje, no sé cuánto, es simplemente algo que surge por un desconocimiento de cómo funcionan las cosas. O sea, el tweet que hago diciéndole, pon aquí mejor atención acá y entérate bien, ¿no? Para que luego decidas si quieres hacer una auditoría, por último, ¿no? Aunque ya estaba decidido. Porque ahí van a encontrar mucho más respuestas y eso fue lo que pasó en los primeros días. El INEC hizo un comunicado que luego se borró. Claro, que Que después le decía, dijeron aguántate. claro, que decía básicamente nosotros recopilamos, pero los que forman parte de la producción de datos son Medicina Legal, MSP, Ministerio. Ujú. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Ahora, ¿qué en términos ya más como ecuatoriano que me preocupa de todas estas, digamos, Exacto. cosas que pasan? Es que si algo se necesita hacer una auditoría, no es, y además que va a ser complicadísimo hacer una auditoría a las actas de defunción de 7.000 personas. Y carísimo, Y ¿no? carísimo. Pero lo que necesita una auditoría es el censo 2023. ¿Sí me explico? Sí. Que ese es el que nos va a permitir pensar, tomar decisiones, Implementar conocer. política pública. Así es. Entonces, si vas a poner un esfuerzo y plata en una cosa que ya solo con 2 días de investigación y de revisión de literatura te das cuenta que hay mucho más cosas complejas y que al menos sabes que espéralo un rato, mejor gasta plata en algo que de verdad va a servir, ¿eh? Que es lo del censo 2003, que también hay serios cuestionamientos Sí. por todo el procedimiento en cómo se hizo. Tienes la plata para hacerlo al tiempo, hazlo acá, no lo hagas acá. Ok. Mira el censo y eso te va a servir a ti o a los próximos gobiernos para tomar mejores decisiones y hacer mejores políticas públicas. Lo otro es meterse a desenterrar cosas que luego se van a hacer nada, porque te vas a dar cuenta que eso es lo que al final de cuentas trato de ejemplificar o de ilustrar un poco en el artículo, que también lo planteo a Daniel Noboa en el tweet, es que todo es mucho más complejo, ¿sí me explico? No es así de que todas esas relaciones causales y correlaciones, bueno, correlaciones, mejor dicho, que hacen, y después todas esas elucubraciones no son tan sencillas. La vida social no es tan sencillo. Y más aún, considerando que realmente lo que él plantea no tiene bases teóricas, ni siquiera. O sea, eso es lo que no hace que Ya. no puede hacer un artículo científico realmente, ni siquiera. Ok, Porque no cita ni una fuente. Manuel, y ya me lo has respondido un poco, pero ¿cuál es el mayor riesgo de estas narrativas que se quieren instaurar y que estas narrativas prevalezcan sobre una interpretación rigurosa de los datos? ¿Cómo esto afecta en la confianza de la ciudadanía con las instituciones? Mira, yo creo que afecta en primera instancia y de la peor manera en la polarización política, porque la ahonda, la profundiza. Es decir, otra vez está correísmos y Sí. anticorreístas, ¿no? Y al final de cuentas, creo yo sinceramente que ambos son dos estados mentales y actitudinales terribles. El anticorreísmo es ciego por odio, el correísmo es ciego por amor. Y tanto los enamorados como los otros nunca tienen una visión clara de las cosas. Oye, me ha gustado ese análisis, o sea, Eh, esa frase más bien. Hay ceguera, hay una Sí. ceguera en ambos lados, una por amor, otro por odio, pero hace que no te permita ver las cosas de una forma más clara, como cuando enamorado tú estás o quien sea, claro, ves, tontería. Claro, bello, después Así dices, es. ¿pero por qué? Si lo odias también y te divorcias también, Claro, es terrible. no ves lo Y bueno. lastimosamente estos discursos creo que profundizan esa polarización, ¿no? Entre correísta, anticorreísta, el que defiende sería, bueno, ya no sé, pero el que defiende a Tomás sería anticorreísta, el que otro el que le da duro es correísta. La vida es más compleja también que eso, ¿sí me explico? Y creo que ahí, por esa razón también decidí como que hacer un artículo de eso y hacerlo de la forma que lo hice, porque traté de dar la mirada como debe ser la universidad, la academia, sin ir hacia ningún, sino que bueno, vamos con una actitud crítica, con una actitud de duda, y vamos a ver qué encontramos. Y lo que se encontró fue eso. Nunca hablé mal de nadie, nunca dije Sí. este es por esto, este es por otro, y nada. Y te quiero preguntar, aprovechando que tú también eres decano. No, director, Ah, director. pero, ay, Director de la carrera, sí. próximo, no, mentira, me voy a hacer echar el piso. Pero bueno, eres director de la carrera de Ciencias Políticas, Ujú. ¿no? De la Universidad de Guayaquil. Y yo he tenido esta duda que se la pregunto siempre que puedo a los que están ligados mucho a la academia.
¿Por qué la academia en este país, Manuel, no asume una posición crítica ante el tema de Estado y política pública de Estado? Yo creo, a ver, por ejemplo, respecto a eso pueden haber múltiples interpretaciones. Las que son más políticas y dirían, no, porque no están, son más, las autoridades son correístas, anticorreístas, etcétera. La misma cosa de Ujú. polarización. Yo creo que en términos reales la academia se burocratizó mucho desde el tiempo también de las hiperregulaciones que se Que crearon con empezaron con Correa, Correa, así es, con sí. Correa, con el ICES, con el CASES, con la acreditación, etcétera. Y hay muchos profesores, creo yo, esa es mi opinión, no tengo nada para probarlo, que están realmente ahogados en actividades, en muchas actividades, y que hacen que a duras penas tengan tiempo para hacer cosas así de opinión, de meterse en Que no asuntos. tomarse 2 días investigando. Así es, y lo hice porque estaba de vacaciones, déjame decirte. Ok. Es decir, realmente casi que por eso tuve tiempo para hacerlo, y antes también por eso es que no lo leía tampoco en mucho detalle, pues tal Claro. cosa está, pero vacaciones 2 noches, tal, se fue. Y porque hay también mucha burocratización en ese sentido. Es decir, esa burocratización de la universidad creo que a los docentes, a los investigadores, sí les dificulta mucho esa o sea, sí, no les facilita que puedan salir y que tengan el tiempo para reflexionar y pensar en muchas cosas de la sociedad. Y eso no pasa solo en Ecuador, eso pasa a nivel latinoamericano al menos y en muchos casos europeos, que muchas veces estás más pensando, o los profesores, y también pasa en la educación general y básica, están llenando formularios de las planificaciones y los Ujú. informes que son para acreditación y no sé qué, y que ya, claro, a duras penas das tus clases, tratas de hacer algunas cosas, si quieres investigar a veces los fondos no están disponibles, hay una burocracia, se cierra el año y empieza de nuevo. Entonces, creo que eso es para mí, digamos, mi hipótesis respecto Ok. a lo que pasa con la Universidad Ecuatoriana. Porque, por Más allá ejemplo, de que también obviamente van a haber otros que sí tienen asuntos políticos, etcétera, etcétera. no, te lo preguntaba, Manuel, y aquí ya vamos cerrando la entrevista, te lo preguntaba porque en un país tan polarizado como este, en este momento sobre todo, la academia, en temas, por ejemplo, como estos, que lo que ha planteado Arduino, si lo vemos desde una perspectiva de abrir el debate, si creo que quien plantea algo así, indistintamente del nombre, quien plantea algo así y se expone y quiere que sea muy público, tiene también que estar abierto a este debate, o sea, Sí, conversar entre pares que primero entiendan y hablen el mismo lenguaje. No, así para es. que nosotros como ciudadanos desinformados, que no tenemos esas herramientas específicas, podamos ver y decir, bueno, este debate es esta posición, este otro, ok, y los dos me lo explican, entonces yo como ciudadano tengo la posibilidad de decidir Así es. qué consumo y qué información proceso. Ujú, Pero si no hay ujú. esto, y tampoco la academia a partir de una hipótesis o un informe de tal magnitud sale de una manera como muy activa Ujú. a desmenuzarlo, entonces, ¿en qué momento elevamos el debate? Y eso sí Sí. creo que es responsabilidad de la academia. Sí, o sea, yo creo que ahí es difícil hablar como que en la academia general, a veces las instituciones universitarias son muy cuidadosas respecto a lo que dicen y lo que no dicen, por justamente estar, digamos, de buenas o no tan malas Ujú. con ciertas autoridades. Y eso creo que es ese panorama general que existe. Y de ahí son profesores específicos que quizás quieren tomar el tiempo, tomar la bandera, hacer opinión, etcétera, que ya son casi como que iniciativas más autónomas, más independientes, que pueden lograr eso de ahí. Em, Algo te iba a decir que se me fue por hacerte este preámbulo. Bueno, se me Te fue, pero preguntaba, responsabilidad de la academia, debates, polarizar, sí. cuál es el punto central y cuál es, y yo siempre me pregunto esto, o sea, cuál es la posición de la academia en un país que se está viniendo abajo y en el Ujú. que todos tenemos que ser actores. Sí, o sea, bueno, lo que ya me acordé. Claro, esa era la actitud que debía tener, creo yo, Arduino Tomasi. Esa fue mi decisión también hacer una revisión. Y yo lo que esperaba realmente era un tipo de que me diga, no, estás equivocado con Un esto. debate, Sí, así es. lectura. Pero no recibí eso, recibí otra cosa. Eh, Te bloqueó.
No sé si me bloqueó, la verdad, me insultó por interno. Justamente lo que no quería era que eso se haga una conversación interna, porque como es un tema público, de implicaciones públicas y políticas importantes, Ujú. que se ha difundido tan ampliamente, claro, creo que él tiene también ya esa obligación de responder ante todo eso. Obviamente, sabiendo discriminar a quién responde y a quién no. No le va a responder a todos los trolls que lo insultan, que lo amenazan o cosas así, ¿no? Sí, sí, sí. Eso cada uno lo sabe manejar. Yo creo que sí fue un error el que haya cerrado su cuenta, el debate, bloqueado a todo el mundo, porque esa no es la posición académica que esperas, deja muchas dudas. Y claro, al final de cuentas, entonces, ¿para qué soltó eso? Es decir, ¿querías que todo el mundo te diga que sí? ¿Cuál O era el sea, fin? que pensabas que era una verdad inobjetable. Así no funciona la ciencia, así no funcionan las instituciones universitarias. Tienes que estar abierto y generalmente lo que pasa cuando tú haces un artículo científico es que tú lo envías, va a una revisión de pares, te hacen unos machetazos terribles, pero te ayudan a mejorar lo que estás planteando. Ujú. Y a partir de eso es que recién puede ir a una publicación y eso es la vida normal de la academia, de los académicos cuando escriben artículos. Entonces no sé finalmente por qué se tomó esa actitud. Creo que se le fue el asunto de las Sí, manos yo y también también creo que fue impulsado eso. por otra gente que sí tenía quizás intereses, narrativas, ideas políticas, etcétera. Y bueno, perdió el horizonte realmente en esa parte, se desequilibró en algunas cosas y creo que lastimosamente no sé en qué va a acabar. Bueno, ha acabado el asunto, yo me imagino y espero que, yo qué sé, pues en este silencio en que se ha metido, se ponga a revisar las cosas, se ponga a reflexionar respecto a las dos cosas, a la parte académica que ha hecho y si tiene cosas que mejorar o que rebatir, que las haga públicas y también que se ponga a reflexionar respecto a la actitud pública que tomó frente a todo esto, porque no ha sido la más adecuada. Es decir, si eres académico, tu ética debe ir hacia mantenerte lo más abierto, plural, objetivo posible. No pensar que tienes la absoluta verdad, porque si te Ujú. conviertes en un cura, pues ya eres un religioso que estás diciendo esta es mi Claro, verdad. Y sí. esa es absolutamente anticientífico, por decirlo así. Así que bueno, digamos que esperemos que la cosa, digamos, no sé, pues quiero decir mejore, pero no sé si mejor es la situación, O sea, es la palabra. yo con lo que me quedo de esta conversación y a partir de todo esta nube de información que generó a partir del planteamiento de Arduino, que es un investigador, es que es necesario elevar el debate en este país, siempre lo digo. Pero no se puede hacer por Twitter, además. Ya, y para elevar el debate en este país es necesario también que en temas tan complejos la academia sí intervenga, pero que quienes generan el debate sepan que tienen que estar abiertos a debatir entre pares, no Sí, con el cuello de mi camisa, claro. porque si no, no pasa nada. Y otra cosa, y con esto termino, la ciudadanía merece tener un debate de altura y que los académicos no se conviertan en políticos Sí, disfrazados. así es. Eso estoy absolutamente de acuerdo. Si te pones igual a ver, solo quizás, si me permites un ratito, la mayoría que aplaudió y que redistribuyó, compartió el artículo, era gente no académica, eran activistas políticos. Sí, La verdad, al menos se me ha escapado, yo no he visto a ningún académico, incluso anticorreísta o lo que sea, que diga esto aquí es válido por estas razones. Realmente no sé si usted lo has visto, yo no he visto. Sí he visto del otro lado a varios que en la parte, unos más, o sea, unos súper correístas y toda la cosa, y otros menos, muy metodológicos, muy sensatos, muy, digamos, académicos, que han hecho las críticas. Esas críticas deberían ser bienvenidas, es decir, debería ser parte del debate y bueno, o sea, yo creo que también eso deja un poco en entredicho, no sé, o sea, la calidad también de lo que se presentó como información, ¿no? Y bueno, tiene que estar abierto a esa posición de crítica, para que justamente, como te dice, la ciudadanía, el debate público eleve su debate, eleve ujú, su nivel, y bueno, y así todos puedan tener una visión más clara y menos polarizada, porque si no, seguimos en la polarización y con simplismos, la cosa no va a mejorar. Entonces, bueno. creo que lo clave es no caer en todos los simplismos, tanto del correísmo como del anticorreísmo.
sino ver mucho más toda la complejidad que existe en la realidad que vivimos, La ¿no? foto completa. Manuel, te Así es. agradezco mucho por esta conversación y desde ya te dejo comprometido para una próxima entrevista para analizar un poco más sobre lo que necesita el país realmente en implementación de política pública y qué cosas deberíamos preguntarles a los candidatos Ujú. respecto a este tema. Me ha gustado mucho conversar Igual, contigo, Noris. te A agradezco los años que nos mucho. vemos ha sido un buen encuentro. Así es, te agradezco 30. mucho. Y bueno, aquí está el espacio y los micrófonos abiertos siempre para debatir, señores. Muchas gracias. Nos hemos pasado un poquito, pero no importa, porque saben que es la internet y eso es lo maravilloso de esto. En temas importantes hay que darles el espacio importante. Gracias a todos los que se quedaron junto a nosotros hasta el final. Ustedes ya saben, al pie del cañón como siempre. Yo soy Noris Arroyave Hernández. Síganme en mis redes sociales, @Noris Arroyave. Sigan a ChromaClick, @ChromaClick, también para que puedan estar enterados de todo lo que está pasando en este país desde una mirada, no quiero decir diferente, pero desde una mirada más amplia. Aquí le damos micrófono a todos son bienvenidos los que quieren venir y aprovechar y disfrutar de mi presencia. Y los que no, pues bueno, ya saben. No pasa nada. Un beso y un abrazo. Hasta el día lunes. Chao.